ma cuñangüera, jacaraicuera veí, de moiruaco árape, getata vapuña nereta, tuixacuella bebewi. Shemaite hijo de APM Guará, tapejasa ponaite orendide. Con alto honor les doy la más cordial bienvenida al ciclo de webinarios organizado por el Ministerio de la Mujer a través del Viceministerio de Igualdad y No Discriminación. El primer webinar que se llevará a cabo en la fecha se denomina Alcances de la nueva Ley de Financiamiento Político y se desarrollará en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia Electoral. El objetivo del ciclo es socializar los nuevos requisitos establecidos en la Ley número 6501/2020 para potenciales postulantes que deseen lanzar su candidatura para las elecciones municipales. El Ministerio de la Mujer, como instancia rectora, normativa y articuladora de las políticas públicas del Gobierno Central, dirigidas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, a través del Viceministerio de Igualdad y No Discriminación, desarrolla acciones en el marco del eje estratégico de participación política de las mujeres, que tiene como objetivo fortalecer la práctica de los derechos humanos y el empoderamiento de todas las mujeres en la toma de decisiones. Damos inicio con las palabras de bienvenida a cargo de la Viceministra de Igualdad y No Discriminación del Ministerio de la Mujer, doña Lilian Fox. Muy buenos días al expositor doctor César Rosell, director de Partidos y Movimientos. Próximas elecciones municipales, a las autoridades que están participando de este espacio virtual y sobre todo a las lideresas mujeres de los diferentes partidos políticos y departamentos del país, a quienes esperamos llegar y respaldar con contenidos y perspectivas para consolidar el modelo democrático con una participación igualitaria entre hombres y mujeres, a las colegas viceministras y a las funcionarias del Ministerio de la Mujer y a todas las personas que comparten este espacio virtual. La brecha de género más profunda en Paraguay se refiere a los escaños políticos ocupados por hombres y por mujeres, desde el nivel central hasta los territoriales. En las últimas elecciones municipales se llega solo a un 10% de mujeres intendentas y en las juntas municipales el 22% de la presencia femenina. Los planes municipales están aún lejos de incorporar las necesidades y los intereses de las mujeres para lograr un desarrollo territorial sustentable. El Ministerio de la Mujer, como institución rectora de políticas públicas para la igualdad, coordina la implementación del Cuarto Plan Nacional de Igualdad, definiendo ejes de prioridad de gestión, de empoderamiento económico, prevención hacia la violencia hacia las mujeres y el empoderamiento político. Los tres ejes de prioridad están directamente vinculados al activismo político de las mujeres y se identifican en cada obstáculo que deben superar. El factor económico y otros, como los normativos y los culturales, que impiden la llegada de las mujeres a puestos de poder, y la violencia política que emerge en las contiendas electorales. El primer webinar desarrolla el alcance de la nueva Ley de Financiamiento Político, Ley número 6501 del año 2020, que regula la actividad financiera en las 3 etapas del ciclo electoral, de dónde provienen los recursos, cómo se invierten y las reglamentaciones. Los recursos pueden provenir de fondos públicos, privados y mixtos. Y es importante destacar que los partidos tienen derecho al subsidio electoral y aportes del Estado, los cuales deben ser dirigidos a procesos de formación y capacitación, entre otros, que pudieran alentar a la participación de las mujeres. Los obstáculos que enfrentamos las mujeres para la participación política son numerosos y esta mañana hablaremos de uno en particular muy complejo y que se constituye en casi la principal herramienta. Agradezco nuevamente al prestigioso profesional por brindarnos su tiempo y a cada uno de ustedes, alentando la presencia de las mujeres en las próximas elecciones
y una notoria agenda de igualdad en las plataformas electorales. Muchísimas gracias. Omo guajeña debe peixa ñe'ẽ kuñakarai guasu Lilian Fous ha'ehína omoenkovia ko'atype Ministerio kuñanguéra mba'etevéva. Seguidamente haré lectura del currículum del doctor César Rosell. César Rosell, abogado, doctor en Derecho Público con énfasis en gobernabilidad, tesis summa cum laude. Magíster en Asuntos Públicos y Gobernabilidad, tesis summa cum laude. Especialista en Derecho Constitucional, Universidad de Salamanca. Especialización en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, George Washington University. Especialista en Marketing Político, especialista en Didáctica Universitaria, especialista en Derecho Electoral, AWEB, Corea del Sur, especialista en Ciencias Jurídicas, diplomado en Derecho Electoral, entre otros. Participante en diversas misiones de observaciones internacionales, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Argentina, República Dominicana, entre otros. Con más de 24 años de experiencia en la justicia electoral, participa activamente tanto en la parte operativa como sistemática de la misma desde 1996. Ocupó diferentes cargos y responsabilidades de acuerdo al crecimiento académico y personal. Actualmente se desempeña como director de partidos y movimientos políticos y coordinador general de la Unidad Técnica de Financiamiento Político. Publicaciones, libro, Financiamiento Político en Paraguay, editorial Litocolor. Publicaciones gratuitas disponibles en la página web del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Guía para la conformación de partidos, movimientos, alianzas y concertaciones políticas. Manual sobre candidaturas a intendentes y concejales. Histórico de números y colores de las agrupaciones políticas, entre otras. Colaborador en la redacción de la Guía de Procedimientos Administrativos y Contables para Aporte Estatal y Subsidio Electoral, segunda versión. Integrante activo en las siguientes comisiones. Permanente de elecciones. Asesora del Programa de Financiamiento Político. Voto accesible. Educar para elegir, actualmente coordinador general. Reforma del Código Electoral, entre otras. A continuación, la disertación sobre la nueva ley de financiamiento político a cargo del doctor César Rosell, director de partidos y movimientos políticos del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Muy buenos días para todas y para todos, espero se me escuche bien. Quiero agradecer a la viceministra Lilian Fous por esta brillante presentación que dio, hizo mención a puntos que vamos a estar tocando durante toda esta charla. En nombre también quiero agradecer a la ministra, a la excelencia, a Nilda Romero, a la doctora Linda Romero, y a las demás autoridades que están en esta charla, ¿verdad? Estoy muy agradecido personalmente y en nombre de la justicia electoral de poder tener con ustedes esta charla que en sí es fundamental. Realmente, como bien lo mencionó brillantemente la viceministra, el factor económico siempre es un limitante para todos y para todas, y más aún en este tema tan sensible, ¿verdad? Así que vamos a estar dando una pequeña introducción, les voy a llevar más o menos a una breve introducción de lo que vamos a tocar, que va a ser una breve introducción general del financiamiento político para los 10 minutos aproximadamente de la charla, sin entrar en lo que es la nueva ley de financiamiento político. A todas las que van a ser candidatas esto le va a interesar de sobremanera, porque es algo total y absolutamente nuevo y es algo que nunca sucedió en Paraguay, el sistema de control y el sistema de presentación. Así que agradecido con todas las autoridades. También quiero agradecer a Nancy Arteta, que estuvo en contacto conmigo para poder llevar a cabo esta charla. Y inicio la presentación, y cualquier inconveniente, por favor, si no me escuchan o hay algún problema con la señal, si me avisan.
Bueno, no hablar de dinero y de política es imposible, ¿verdad? Como dice un autor internacional muy conocido, el doctor Daniel Sobato, es un matrimonio imposible de romper, ¿verdad? Así que no hablar de dinero y de política es absolutamente imposible. No se puede hacer política sin dinero. No estamos hablando de cuantía, estamos hablando simplemente de esa posibilidad. Obviamente hay gente que es más conocida, entonces es mucho más fácil hacer política que la que menos es. Pero hay que entender que el dinero en la política es mucho más profundo. Es como dijo la viceministra, es oportunidad, es visibilidad, es poder económico. Entonces tenemos que mirar al financiamiento político con una mirada mucho más profunda a que se nos entregue plata por presentar alguna rendición de cuentas. Hay que verlo un poquito más para adentro. Y de eso vamos a hablar un poquitito a lo largo de la charla. Entonces, el financiamiento político es esto. Esto es un cuadro de la OEA, que la OEA marca como que en el financiamiento político gira elecciones justas, gobernanza, democracia, pero obvio también corrupción, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que evitar, ¿ok? Que el dinero influya directamente en las urnas, ¿ok? Que no sea el factor determinante el dinero. Si bien es importante el dinero para construir una campaña o para dar visibilidad, lo importante es esto, que no sea la fuente principal que promueva o que dinamice ese voto. Y aquí esto ya es mío, ¿verdad? También tenemos el financiamiento positivo y el negativo. Así como vimos anteriormente el cuadro de la OEA, el financiamiento positivo lo que hace es brindar perfectamente lo que dijo la viceministra: igualdad, equidad, oportunidad, visibilidad, facilitar el acceso, que es uno de los puntos que estamos aquí esta mañana, ¿verdad? Dar legitimidad y dar gobernanza también es un factor muy importante dentro de un financiamiento positivo, ¿ok? Que las personas eh, se sientan muy relacionadas a su elección y al gobierno, ¿verdad? Pero también un financiamiento muy negativo te lleva a una narcopolítica, al lavado de dinero en la política, a la concentración del poder, a la concentración por un grupo de poder, a los partidos de vientre de alquiler, se le dice a los partidos que uno va y compra al partido para candidatarse, ¿ok? A la plutocracia, obviamente, ¿verdad? Bueno, sí, sí, esto es una breve introducción. Yo sé que no es particularmente para lo que me citaron, pero es muy importante manejar algunos conceptos pequeños antes de entrar a lo que es la ley pura y dura, que es bastante compleja. Ya les aviso que es una ley un poco intensa. Entonces en Paraguay, aquí creo que pueden ver cómo yo muevo con el mouse, eh, les voy a hablar primero de los tipos de financiamiento político en el mundo y en Paraguay, ¿verdad? Que son muy básicos. Existen básicamente tres en todo el mundo: el financiamiento público, el financiamiento privado y el mixto, ¿ok? El público, como bien dice su nombre, es básicamente es que el Estado otorgue, ya sea dinero de forma directa o indirecta, a los partidos políticos, realmente a las agrupaciones políticas. Luego tenemos el privado, que es obviamente de fuente privada, que personas físicas o jurídicas pueden aportar a la campaña, al partido o a la candidata o al candidato. Y tenemos el mixto, que es una conjunción de ambas, ¿ok? Donde el Estado aporta, pero también las personas pueden apoyar o aportar a una agrupación política. Este es el que tenemos en Paraguay, el mixto es el que tenemos en Paraguay. La pregunta que siempre nos hacemos todos, ¿verdad? Cuando vemos el sistema de financiamiento, los jóvenes son bastante críticos, ¿no?, con el tema de financiamiento, y nos preguntan si es el adecuado, ¿verdad? Y vamos a hablar brevemente para que ustedes quiten esa conclusión y ustedes sean un factor determinante de decisión o de impulso de una mejora de la ley o no, ¿verdad? Vamos a hablar brevemente de qué es el financiamiento público. Bueno, el financiamiento público en el Paraguay, ustedes esto muchos habrán visto en los reportes de diario, o los que están inmersos en la política lo conocen, así como mencionó la viceministra, está en el aporte y en el subsidio. Y la viceministra hizo un hincapié en un punto muy importante, en el 30% del cual se debe destinar del aporte que van a las agrupaciones políticas en capacitación. Y después vamos a tocar un poquito más a profundidad, ya sean las preguntas o acá, este 30%, el cual es muy importante, como bien dijo la viceministra. Bueno, tenemos el aporte y el subsidio, que son las fuentes públicas que da la forma de financiar el Estado a las agrupaciones políticas. Y antes de pasar esta parte, es muy importante que se entiendan que cuando yo hablo de agrupaciones políticas, hablamos de 4 formas de participación en Paraguay: partidos, movimientos, alianzas y concertaciones. Entonces me voy a referir a organizaciones políticas o agrupaciones políticas, y ya vamos a hablar de esos 4 puntos, que son
partidos, movimientos, alianzas y concertaciones. Bueno, ¿qué es el aporte? ¿Qué es el aporte estatal? Brevemente vamos a hacer estas conceptualizaciones para entrar en la ley de una mejor manera. Bueno, esto es un resumen elaborado para esta charla que es de lo que es el aporte. El aporte es dinero del Estado, que va del Estado. Acuérdense que esto es muy básico. Esto está en el artículo 71 y en el artículo 70 de la ley 834, si quieren ahondar más en esto, pero esto ya es un resumen de esos artículos, ¿verdad? Es un aporte de dinero que da el Estado a las agrupaciones políticas, a los partidos, a los movimientos y a las alianzas políticas, no, perdón, a los partidos, alianzas y concertaciones, no a los movimientos políticos. Los movimientos políticos no cobran aporte anual del Estado. Y como bien dice abajo, es anual, ¿ok? Año a año, agrupaciones políticas, muy pocas, de las 27 que tenemos actualmente, solo 8, 7 partidos y una concertación es la que cobra este aporte actual, este aporte estatal, son las que cobran año a año este importe. Bueno, entonces pueden acceder, como dice ahí abajo, a partidos, alianzas y concertaciones. Es anual y es un dinero del Estado. ¿Qué deben hacer los partidos políticos para poder, las agrupaciones políticas, para obtener? Deben obtener por lo menos el 2% de votos para el cargo del Congreso. Diputados y senadores y o senadores. 2%. ¿Cuánto es ese 2%? 84.000 votos más o menos. ¿Ok? Entonces uno ya puede calcular. A partir de 84.000 votos, yo ya puedo acceder al aporte estatal. Y si ustedes hacen una idea para hacer un trabajo mental mucho más fácil, a partir de 45.000 votos más o menos ya mete una agrupación política un senador. ¿Cuál es el destino? Y ahí está el punto de que habló la viceministra. ¿Cuál es el destino del aporte? Y básicamente, esto es mucho más profundo. El financiamiento podemos hablar 1000 horas, ¿verdad? Entonces voy a tratar haciendo un resumen. Básicamente es para la organización y manutención de la agrupación política, y ese 30% que mencionó es para la capacitación. Ese 30% está obligado el partido o la concertación, porque son las dos figuras que están cobrando actualmente, a gastar en capacitación. Nosotros como institución, como unidad técnica, generalmente recomendamos que eso se gaste o se destine exclusivamente a género, a jóvenes y a otros grupos, ¿verdad? Pero la ley no hace esa mención, solamente dice 30%. Bueno, entonces cuando ya entendemos claro, ya la tenemos bien clara lo que es el aporte, vamos un poquito a lo que es el subsidio electoral. ¿El subsidio electoral qué es? El subsidio electoral es la devolución del gasto de campaña. Esto es mucho más sencillo que el aporte. Es la devolución del gasto de la campaña. O sea, lo que yo gasto en la campaña, el Estado me devuelve en teoría. No me devuelve todo, es, como les digo, es mucho más profundo el tema, pero es un concepto muy básico para ir manejando. ¿Quiénes pueden acceder al subsidio electoral? Acá todos pueden acceder. Pueden, no significa que acceden, pero todos pueden acceder. Partido, movimiento, alianza y concertaciones electorales. La fórmula de la obtención es bien sencilla, es 15% del jornal mínimo por la cantidad de votos a cargos plurinominales. ¿Cuáles son los cargos plurinominales? Rapidito. En este caso, las elecciones que se van a venir son las de concejal, ¿ok? No se paga en Paraguay el voto por cargo uninominal, o sea, el intendente no va a tener subsidio electoral. Esto es importante a los que se van a candidatar, a los que van a asesorar, a los que están interesados, solamente se pagan por cargos plurinominales. En este caso, en las elecciones que vienen se van a pagar por concejal municipal, ¿ok? Y las rendiciones, ¿cuándo se rinden el subsidio? ¿Cuándo empezamos a controlar nosotros en la justicia? Bueno, 60 días posteriores. Esto no es más tanto así porque ahora hay una nueva ley que ya vamos a hablar de esto. Entonces tocamos todo lo que es el financiamiento muy rápidamente, todo lo que es el financiamiento público. Y ahora vamos a hablar un poquitito del financiamiento privado. Y acá siempre está el punto en cuestión cuando nos dicen por qué en un país con tanta necesidad tenemos que dar a los partidos políticos dinero si hay problemas sociales, hay problemas de salud, de educación, seguridad. Entonces nos cuestionamos mucho si debemos o no dar dinero a los partidos políticos. Y generalmente en las charlas me gusta dejar esto como ejercicio mental a cada uno, pero les voy a dar algunos tips para que uno vaya pensando si sí o si no, ¿verdad? Tenemos un caso muy claro de financiamiento privado complejo, por así llamarlo, que es el que todos sabemos, está en la web, está en YouTube, está en Netflix, podemos ver documentales, que es Odebrecht, el cual el financiamiento privado permeó en toda la región. Acá están los montos, esto es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para que ustedes puedan tener en cuenta y puedan ver la cantidad de sobornos que
del escándalo de corrupción, ¿verdad? De estos líderes políticos en América Latina, y pueden tener ahí están los montos, como le digo, unas fuentes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y antes de pasar a este punto, existe solamente un país que opta por el financiamiento en América. La Bolivia, Miguel, quedó solamente Venezuela con sistema de financiamiento privado exclusivo. Ya han de tener alguna preferencia, si mantener o volver o tener un poquito más de financiamiento público o privado. Vamos a continuar con la charla y ya vamos a entrar ahora a lo que es la ley nueva, que es para lo que realmente me citaron. Disculpen por la breve introducción, pero creo que es interesante siempre hacer un pantallazo general. Bueno, y ahora vamos a hablar ya de la ley. Acá me voy a poner un poquitito más técnico o un poquito más aburrido para algunos, porque vamos a tener que tocar temas legales, ¿ok? En ciertos momentos. ¿Cuál es el objetivo que tiene la ley de financiamiento político? Y básicamente regulan dos etapas. Una etapa es la actividad financiera en general, que es la actividad ordinaria del partido, y la otra es la actividad de campaña, ¿ok? La actividad de campaña, entonces, ¿para qué cargos, verdad? Nacionales, municipales, campañas para referendos, y a propósito me salté este punto, que es internas partidarias, porque es el punto en cuestión. Y ahora, a partir de este año, y por primera vez en la historia del Paraguay, campañas internas partidarias, que ahí es donde se pone complejo todo y donde vamos a hablar de la cantidad de nuevas, o la cantidad de reformas que hay de nuevos artículos. ¿Por qué es tan complejo el marco legal de financiamiento en Paraguay? Porque si bien la última ley, como bien dijo la viceministra, es la 6501/2020, esa es la última ley de financiamiento, existen dos reformas al Código Electoral, que es el 834/96, que es la primera, la 4743/12, que es la primera ley de financiamiento político en Paraguay, y luego van las demás haciendo una modificación del artículo, pero no derogan toda la ley. Entonces, de repente, uno encuentra un artículo de la 4743, otra de la 6167 y obviamente de la última ley. Entonces, siempre es un poquitito más complejo ver el financiamiento. Hoy nos vamos a hablar y vamos a explayarnos mucho más en esta ley, como dijo justamente la viceministra, de la 6501, que es la ley, la última ley de financiamiento político. Acá ya entramos en el tema. Amor, ¿tengo todavía tiempo? Sí, creo que voy bien. Acá ya entramos en la interna. Todo lo que yo voy a hablar ahora tienen que tener en cuenta que es solo internas, y dividí en tres. Vamos a hablar de candidatos, movimientos y tribunal electoral partidario. Solo eso. Y vamos a hablar solo de internas. ¿Ok? Acá sí vamos a prestar un poquito de atención con la nueva normativa. Bueno, y les voy a tener que leer, yo sé que es un poquito más complejo pero les voy a leer porque es algo muy, muy puntilloso. Dice, las candidatas de cada movimiento interno, los candidatos y candidatas de cada movimiento interno partidario deberán llevar un registro de los ingresos que percibieron y los gastos en que incurrieron durante todas las campañas electorales internas, incluyendo, acá empieza la primera pregunta clave, incluyendo las elecciones de autoridades partidarias. O sea, no solamente se van a tener en cuenta las elecciones a candidaturas municipales o nacionales, sino también las de autoridades partidarias para todo el control del financiamiento político. Las candidatas, o sea, cada candidato realmente, de cada candidata, de cada movimiento interno partidario, deberá realizar ante dicho movimiento, la primera cosa, una declaración de ingresos y gastos de campaña dentro de los 5 días siguientes a la oficialización de las candidaturas propuestas. Candidato es la declaración que se gasta. Deberá realizar ante su movimiento interno partidario una declaración de intereses económicos vinculados en la que consignen
la identificación de las sociedades de cualquier tipo donde sean accionistas, de cualquier tipo en las que tengan inversiones de renta fija, en las que de cualquier modo o cualquier procedimiento participen a cualquier título y en las que cualquiera de las sociedades anteriormente descritas controlen por lo menos el 10% del PIB, ¿ok? A partir del 10% entonces. Entonces tenemos ya dos informe detallado de las contribuciones o donaciones recibidas para el financiamiento de las campañas, con indicación de su origen y monto. El análisis de estos ingresos presentados será realizado por el TSJE en formato a ser reglamentado por el mismo. O sea, esa es la primera introducción que hace la justicia electoral en la interna, o sea, la fiscalización de los ingresos por una unidad técnica de cumplimiento que ya está en la justicia electoral. Acá viene un punto que siempre es muy álgido, dice, los movimientos internos que no dieren cumplimiento a esta obligación serán pasibles de una multa equivalente a 300 jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas a ser aplicada por el órgano partidario disciplinario con observancia de la garantía del debido proceso. Las multas cobradas integrarán los recursos del partido político. ¿Qué significa esto? Que las multas no cobra la justicia electoral y no se queda la justicia electoral. Las multas las van a cobrar cada agrupación política. 300 jornales mínimos, estimamos que son 25 millones de guaraníes más o menos la multa. Entonces, ¿quién las cobra? ¿Dónde se ejecuta todo? Dentro de cada agrupación política, ¿ok? Ahí ya van a intervenir el Tribunal Electoral Partidario, el Tribunal de Conducta, ya hay que ver estatuto, eso ya es autonomía de los partidos políticos. Y para concluir la parte interna, al final de la elección interna, a la redundancia, los tribunales electorales partidarios o independientes remitirán al TSJE dentro de los 40 días posteriores a los comicios respectivos una declaración de gasto de campaña interna por cada candidata, candidato y movimiento. O sea, cada candidata y cada movimiento, entonces, a fines de la publicación en el portal web de la justicia electoral, quien deberá publicarlo en su portal web institucional a los 10 días de haberlo recibido. O sea, iniciamos con una declaración y terminamos con una declaración. Hay que hacer dos.
al inicio de cuánto tenía yo, con cuánto inicié mi campaña electoral. Yo tenía 100 guaraníes, inicié, y al final con cuánto terminé mi campaña, ¿ok? Esto es al inicio, estamos hablando en internas. Y otra vez por movimiento. Estas dos van a estar publicadas en la página web de la Justicia Electoral. Los documentos respaldatorios se remitirán con la entrega posterior a los comicios respectivos. Está prohibido apoyar con recursos y bienes del partido político a cualquier movimiento en elecciones internas. Haciendo un resumen rápido de lo que hablamos, y ya con esto vamos a pasar a las elecciones nacionales, en este caso las municipales. Tenemos que tener resolución de reconocimiento de nuestro movimiento interno, oficialización de candidatura, presentar las declaraciones, ambas, obtener el RUC por parte del movimiento. El movimiento interno va a enviar todas estas declaraciones a los tribunales electorales partidarios independientes. El tribunal electoral partidario va a enviar a esto al TSJ y el TSJ va a publicar. Hay un actor muy principal que todavía no toqué, pero vamos a tocar después, que es el administrador de campaña. No es una figura nueva en el Código Electoral ni en la Ley de Financiamiento, pero sí en la interna, es algo nuevo. No había administrador de campaña para la interna. Ahora ya tienen que tener los movimientos internos partidarios, la figura del administrador de campaña, que ya vamos a ver su responsabilidad porque es bastante amplia. Y otro punto que vamos a tener en cuenta después es la cuenta de banco o la cuenta de institución financiera de plaza. Hay que tener en cuenta que la nueva ley nos obliga a abrir una cuenta de banco, o sea, les obliga realmente a los actores políticos en la interna partidaria a tener una cuenta en una institución financiera. Disculpe que diga banco porque anteriormente decía exclusivamente banco. En una cuenta en una institución financiera con por lo menos 90 días antes de la elección. O sea, hay que abrir una cuenta única en la interna y después hay una cuenta única en la municipal. Este punto siempre es de mucha consulta, por eso lo recalco ya acá y ahora vamos a tocarlo también. Si nos quedó claro la parte de la interna, ya no se preocupen que obviamente pasada esa etapa, esta es mucho más sencilla, por así decirlo, que ya la elección municipal en este caso. Bueno, y vamos a repetir algunos conceptos, pero ya es mucho más fácil en la elección municipal y ya es mucho más corto el trámite. Cada candidato o candidata de cada partido, movimiento, alianza y concertación deberá realizar otra vez una declaración de ingreso y gasto de campaña dentro de los 5 días posteriores a la oficialización de las candidaturas presentadas, en la que se deberán consignar todos los activos y recursos a ser destinados a la campaña. Ya leo más rápido porque es lo mismo, solamente que ahora el candidato ya no le presenta al movimiento interno partidario, sino que el candidato o candidata le presenta al partido, a la alianza, a la concertación o al movimiento ya. Movimiento político, no movimiento interno. Ya le presenta a la agrupación política esta declaración. ¿Qué hace la agrupación política? Recuerdan que anteriormente era candidato, movimiento interno, tribunal electoral partidario, TSJE. Ahora ya es, pasando a la etapa de la interna, es candidata, agrupación, TSJE. 3 actores nomás. El partido, movimiento político, alianza o concertación electoral trasladará todas las declaraciones de sus candidatos para presentarlas ante la SED a fin de obtener un identificador tributario. Un RUC que individualiza el partido, movimiento, alianza o concertación para el control del financiamiento de la campaña. Ahí ya es más familiar, ya van asociando. Ahora, ¿quién tiene el RUC entonces? El RUC tiene la agrupación política. Pasada la etapa de la interna, el RUC, ¿quién tiene? La agrupación política. Este identificador deberá ser utilizado para el registro y la documentación de todos los ingresos y los gastos que cada partido, movimiento, alianza o concertación efectúe con relación a la campaña, debiendo llevar al efecto registros contables simplificados sobre los cuales se efectuará la rendición mencionada en el párrafo anterior, conforme a la reglamentación que al efecto dictará el TSJ, que ya vamos a hablar de eso. Bueno, ahora ya, ¿qué hace el TSJ? Esto es lo que venimos haciendo siempre realmente. Los candidatos y candidatas presentarán a su partido, movimiento, alianza de concertación nacional una declaración de ingreso y gasto de campaña al final. El análisis de los informes presentados será realizado por el TSJ en formato a ser reglamentado por el mismo. El partido, movimiento, alianza, concertación nacional remitirá al TSJ dentro de los 60 días posteriores a los comicios respectivos una declaración de ingreso y gasto de campaña por cada candidato a los fines de su publicación en el portal web, quien deberá publicarlo los 10 días de haberlo recibido. O sea, es lo mismo, pero ya es, en lugar del movimiento, es el partido. Van a presentar de vuelta una declaración al inicio y al final. Esto ya es en la elección municipal, aclarando. Y esto también se va a publicar. Nosotros vamos a poder ver la declaración al inicio en la interna, por ejemplo. Se presenta
en la ministra Lilian se presenta, yo voy a poder ver al inicio con qué ingresó, con quién terminó en la interna, y después en la municipal con cuánto ingresó y con cuánto terminó, y voy a poder descargarlo, vamos a poder tener bastante accesible esa información. Los comprobantes y toda documentación relativa a los ingresos contables deberán ser conservados por la autoridad partidaria competente durante 5 años. Y aquí vamos a hablar de disposiciones comunes. Ya voy terminando básicamente lo que es el artículo. Todo lo que hablamos recién es el artículo, solamente el artículo 64 fue lo que hablamos recién, que es uno del artículo, o no es uno, es el artículo más largo del Código Electoral, ¿verdad? Es un artículo larguísimo que habla de todo lo que es esta presentación que acabamos de hablar. Básicamente hablamos de un solo artículo, imagínense todos los demás, ¿verdad? Acá vamos a tocar ya otros. La disposición común sí sigue siendo el 64. Los gastos propios, esto es nuevo, quiero que atiendan también porque esto es muy interesante. Los gastos electorales propios del día de la celebración de la elección deberán justificarse con comprobantes legalmente y debidamente timbrados por la SED. El día de entonces, con comprobantes legales debidamente timbrados por la SED. Ya no hay autofactura. Esto es importante porque están muy acostumbrados anteriormente a la autofactura. Una unidad especializada de fiscalización presidida por funcionarios del TSJE realizará los controles de autenticidad, vericidad, complexitud y correspondencia de los ingresos y gastos presentados de cuya inexactitud o falsedad manifiesta debidamente comprobada a través de un debido proceso ante el TSJE, tendrá la facultad de excluir aquellas documentaciones que no reúnan los requisitos establecidos por la disposición. Esto ya es lo que venimos haciendo, por eso leo tan rápido. Esto ya es algo que la justicia electoral lo viene haciendo hace bastante tiempo y generalmente los actores están familiarizados con este control que yo voy a hablar después mucho más específico de esto. Por eso les leo tan rápido, pero la parte interesante de este artículo es lo siguiente. Estos datos deberán ser cruzados con la SED. Eso quiero que recuerden porque vamos a hablar un poquito de Big Data y cómo vamos a hacer un cruzamiento. Posterior a la verificación realizada por el TSJE y en caso de comprobación judicial, narcopolítica. Vamos a tener en cuenta rápidamente, creo que estoy a tiempo, tengo 10 minutitos. No, por favor. Ahí está, ya me habilitaron el micrófono, estaba inhabilitado por el anfitrión. Ya está. Perdón, creo que esta parte lo hago rapidito. Entonces, lo del administrador de campaña es lo que estábamos hablando acá. Que en internas, aquí está el artículo, en generales y municipales deben tener un administrador de campaña. Los candidatos no pueden ser administradores de campaña. Esta es una pregunta muy recurrente. ¿Se puede generar también subadministradores locales, departamentales? Sí se puede generar, que es lo que está aquí. Y aquí está lo que hablamos anteriormente, lo que ya adelantamos, que es lo de la cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué te pide la ley? Y para resumir el artículo, para no leerle, es que por lo menos 90 días antes de la realización de las elecciones, aquí está, se abra una cuenta única en una institución financiera.
que luego se tiene que cerrar esta cuenta. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede entonces en la interna? 90 días antes de la elección interna uno tiene que abrir una cuenta. Termina la elección y te tiene que cerrar otra vez esa cuenta 30 días después. Y después tienen que volver a abrir la cuenta en una elección municipal. Así está en la ley, así está redactada la ley. No es una disposición de la justicia electoral. Todo lo que hablamos hasta ahora no es disposición de la justicia, está en la ley de financiamiento político. ¿Por qué se abre y se cierra la cuenta? Es por el tema de la trazabilidad del dinero. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, otra cosa, otro punto nuevo es el artículo 68, que dice las agrupaciones políticas no podrán aceptar o recibir en forma monetaria o no monetaria contribuciones o donaciones anónimas, obviamente. Y en todos los casos, los aportes en dinero efectivo que fueran superiores a 10 salarios mínimos deberán materializarse exclusivamente con cheques o transferencias. O sea, a partir de 21.900.000 hay que hacer a través de cheques nominativos o transferencias. Esto es muy importante y es nuevo. Bueno, ya voy cerrando, les prometo. Tengo 5 minutos, 7 minutos. Todo lo que hablamos recién yo le voy a pasar a Nancy seguramente para que pueda compartir con ustedes. También vamos a poner en nuestra página web, que es esta línea de tiempo, flujograma, no sé bien cuál es el nombre técnico, donde está resumido todos los plazos que acabamos de hablar, porque son muchísimos, y para que vean que aproximadamente estimamos nosotros que todo lo que hablamos en hacer tardan 130 días más o menos. O sea, hay que ponerse las pilas pronto para poder hacer y cumplir todo lo que hablamos, que como les dije recién, es todo muy nuevo. Miren la diferencia, este es el procedimiento interno, este es el procedimiento municipal, es mucho más corto, por eso fue mucho más rápida la explicación de las elecciones municipales, porque ya es, si saben el procedimiento de la interna, ya es. Esto es un cronograma que también le voy a pasar de la unidad técnica, le voy a pasar también a Nancy para que comparta con ustedes. Es un cronograma un poquito más técnico que el otro del anterior, donde están los plazos, nada más. Esto creo que no me va a dar el tiempo de explicarles qué es el por qué se hacen alianzas y concertaciones ya en diciembre. Y les puedo explicar en 2 minutos, ¿verdad? El Código Electoral, la Ley 834, divide las elecciones en dos. Hay que tener en cuenta siempre en periodos nacionales y en periodos municipales, en dos. Que dice la ley que las elecciones municipales se deben de dar en octubre o en noviembre. ¿Y la interna cuándo? Bueno, cualquier domingo entre 90 y 120 días antes de la elección. Bueno, con ese concepto tenemos que entender que el reconocimiento de partidos es el 2, la presentación de alianzas y concertaciones, que es el punto que quiero tocar, es el 14, y el reconocimiento de alianzas y concertaciones es el 29 de 2020, ¿ok? Diciembre de 2020. Y ahora vamos para adelante, en el 2021, en octubre, son las elecciones municipales, ¿ok? Vamos para atrás, como dice la ley, entre 90 y 120, recuerdan. Bueno, en 112 días entonces se fijó el 20 de junio. Ahora vamos para atrás a marzo. ¿Ok? Estamos hablando de 2021. ¿Por qué estos meses? Por la cuenta de banco. ¿Recuerdan los 90 días de la cuenta de banco? ¿Qué significa esto? Vamos otra vez a diciembre. Que en enero y febrero, solamente tenemos enero y febrero para hacer todo lo que hablamos recién, reconocimiento de movimientos internos, el RUC, la TU, Doctor, doctor, se escucha entrecortado. Hola, ¿me escucha? Doctor, doctor, se escucha entrecortado. Un ratito vamos a retomar la conexión con el doctor. Y nos extendemos un poco más en el horario. Doctor, ¿puede habilitar su micrófono, por favor? Está muteado, doctor. ¿Se Ahí puede está, habilitar? ahí está, Ahí. ahí está, perdón. Sí, la tecnología a veces nos falla.
Ahí está. Decime Bueno, ya voy concluyendo con esto. Doctor, tenemos más tiempo, sin problema, le escuchamos. Bueno. No quiero faltar al tiempo, por eso estaba un poquito. Bueno, vamos terminando y para dar un poquito de ayuda a todo lo que hablamos, que de repente uno se siente una tabla de información, se siente un poco avasallado. Por esto les quiero contar que le vamos a ayudar bastante en el proceso. La justicia electoral va a reglamentar esta ley, de hecho que ya está terminada, está en manos de nuestras autoridades ya el cierre de este proceso, en el cual ya es nuestra tercera reglamentación de financiamiento, no es nueva, así que las otras pueden descargarlas, no va a cambiar mucho la reglamentación con la salvedad de lo que hablamos recién, que son algunos procesos, ¿verdad? Pero si quieren tener una idea, ya pueden descargar a cada nueva ley, obviamente hubo su reglamentación, así que ya es la tercera reglamentación, estimamos que van a tener 74, 80 artículos, pero ya va a estar disponible. Pero aquí viene lo importante, ¿verdad? La justicia electoral ya desarrolló en una etapa conclusiva, básicamente, de los formatos de cómo se llenan estas declaraciones que hablamos, la de ingresos y gastos y la de intereses económicos vinculados. O sea, vamos a tener una guía para cada candidato, para cada movimiento, para cada tribunal electoral, donde van a haber manuales de ayuda al usuario, un llenado de los documentos de las rendiciones de cuentas de forma bien didáctica, van a haber videos interactivos de cómo llenar, de cómo completar esto, que se van a poder pasar por WhatsApp, queremos que sean videos livianos, entonces uno pueda ver cómo se van llenando esta documentación. Tenemos muchas capacitaciones a agrupaciones, a candidatos, candidatas, a movimientos internos, tenemos infografías y inclusive queremos habilitar un call center donde ustedes puedan llamar y pueden aclarar ciertas dudas en el llenado de esta documentación que sabemos que es muy extensa, ¿verdad? Aquí está un modelo del tríptico que tenemos y va a estar todo gratis y todo habilitado en la página web. Esto va a estar en la página web de la Justicia Electoral. De hecho, que lo anterior ustedes ya pueden ir descargando, que ya está en la página web. Y les voy a hablar un poquitito de nuestra página en adelante porque hay cosas muy interesantes. También vamos a elaborar, también como habían... como se leyó un poquito en el resumen curricular mío, va a estar la nueva guía de rendición de cuentas. Ya es la tercera guía de rendición de cuentas. Ustedes ya pueden descargar la guía anterior si quieren mirarla, si quieren estar un poco más familiarizados con la guía, ya la pueden descargar, pero la guía nueva está a punto de salir, ya está en formato nomás, que es la guía de rendición, donde les va a dar detalle por detalle. Los técnicos de la unidad de financiamiento político son excelentes, ya tienen mucha expertise en esto, entonces van a ser lo más didáctico posible en estas rendiciones, en la forma de llenado de estas rendiciones. Aquí están ya los modelos de las rendiciones que van a venir, los modelos nuevos de estos manuales de rendiciones. Los anteriores, como les dije, ya pueden descargar. Esto brevemente, en poco tiempo, ya va a estar a libre disposición en la página web de la Justicia Electoral. Antes de terminar, quiero que sepan que tenemos un sistema de financiamiento político que es el SINAFIP. Todo lo que hablamos, las rendiciones de contabilidad, todo lo que tienen que hacer, toda esa presentación la tienen que hacer a través del sistema contable SINAFIP, que es un sistema informático. Cómo se va cargando el SINAFIP, cómo se llena, también está en la página web de la Justicia Electoral y hay un video instructivo de cómo se utiliza el SINAFIP. Bueno, tenemos convenios con tributación. Estamos cerrando un convenio con el Banco Nacional de Fomento. Ayer justamente estuvimos hablando para la apertura de esta cuenta, ya que el Banco Nacional de Fomento es el banco con mayor sucursal en la República, tiene 246 sucursales, entonces creemos que va a ser un aliado más. De hecho, no es obligatorio abrir a través de una institución financiera pública, puede ser privada, pero es una mano que se le podría dar a las agrupaciones. Tenemos convenio con la CEPRELAT. Hay que recordar que todos los ingresos, el control de todos los ingresos lo va a hacer la unidad de cumplimiento de la justicia electoral en un trabajo conjunto con la CEPRELAT para poder controlar el lavado de dinero en las campañas. Por eso es importante la cuenta de banco, la apertura y el cierre de esa cuenta y esa trazabilidad que podría hacer. La superintendencia de banco también por ley ahora está con nosotros. Hay que entender que el control del financiamiento político, si bien la justicia electoral está en el medio, ¿verdad? Es la institución que se encarga, es una de las instituciones que se encarga del control. También está el Ministerio de Hacienda. Todas las facturas que nosotros tenemos ahora las vamos a enviar al Ministerio de Hacienda. Si bien nosotros ya la controlamos, lo vamos a hacer a través del sistema solamente con Hacienda y el acuerdo que tenemos con Hacienda.
La CEPELAT, como les dije, trabaja muy intensamente con la unidad de cumplimiento de la justicia electoral y va a tener muy en cuenta todo lo que es el lavado de dinero y en conjunto con la cuenta de banco. Por eso es muy importante la superintendencia de bancos, que hay un artículo que habla de la superintendencia de bancos, en donde la cuenta bancaria, si no abren la cuenta de banco, le tienen que comunicar el por qué el banco. Si usted le da una negativa al abrir la cuenta, el banco le tiene que justificar del por qué no abre esa cuenta de banco. Si no justifica el banco o la entidad financiera, la cuenta está automáticamente abierta. Y si no justifica y no la abren, va a la superintendencia de bancos para un sumario. Por eso es muy importante la superintendencia. Y la Contraloría General de la República, que no estaba en la ley 61-67, vuelve con la última ley y es el órgano contralor por excelencia. O sea, cuanto más ojo haya en el control del financiamiento político, mucho mejor. Por eso es muy importante el de ustedes, el de toda la ciudadanía, candidatos, no candidatos, o sea, voto activo o pasivo, es el ONAFIT. Les invito a que entren a esta página web de la justicia electoral, que es el Observatorio Nacional de Financiamiento Político, donde van a encontrar toda la ley, el marco legal, los trabajos que hacemos, videos instructivos y mucho más sobre financiamiento político si les interesa. Es ONAFIT. Ustedes, si no entran directo a la ONAFIT, que pueden hacerlo o poner en Google, pueden entrar a la página web de la justicia electoral y van a encontrar un banner donde dice ONAFIT. Cuando descarguen, cuando quieren saber si César aportó a una campaña política, van a ver que dice SINAFIT y EVAR. ¿Qué significa eso? Que los datos que están ahí, nosotros los funcionarios no podemos cargar esos datos. Estira automáticamente el sistema del SINAFIT, que es un sistema reconocido a nivel prácticamente mundial. Los observadores de la OEA, tanto de la Unión Europea, fuimos muy bien catalogados por el uso de ese sistema que hablamos muy brevemente. Como le digo, el tiempo no da para hablar de todo lo que es el financiamiento, pero es muy importante que entiendan que parte del control y que parte del sistema y del mejoramiento de todo esto son ustedes también y es el ojo de la ciudadanía. Para cerrar, tenemos mecanismos de control, como les dije, la unidad técnica de financiamiento, del cual yo soy uno más de los funcionarios. Hay excelentes funcionarios altamente técnicos que le van a ayudar en todo lo concerniente al financiamiento. Tenemos una unidad especializada de cumplimiento, que es la del compliance, la que trabaja activamente con todos los ingresos, el lavado de dinero y todo lo demás. Tenemos el ONAFIT, que son justamente las personas que van a entrar, acuérdense que a la exposición, dada que ya entendemos las declaraciones y todo lo demás, la exposición que van a tener los candidatos y las candidatas va a ser alta. Nosotros vamos a poder ver muchísima información, o sea, nosotros digo, la gente, ustedes, nosotros todos y todas van a poder ver toda esa información en la página web de la justicia electoral y poder descargarla y ser un ojo más contralor que coayude a las instituciones a hacer su trabajo. Tenemos una comisión asesora, al cual está compuesta por directores, nuestros ministros también la componen, que son nuestras autoridades, obviamente. Estos datos creo que ya no me da para que entiendan un poquito de datos rápidos. Actualmente tenemos 27 partidos en Paraguay vigentes, tenemos 78 movimientos que ya se conformaron para las elecciones municipales, hacen un total de 105, pero se encuentran en proceso 4 partidos y 67 movimientos que van a ser un gran total de 176 agrupaciones políticas solo entre partidos y movimientos. Después se conforman alianzas y concertaciones. Esto es para que les gustan un poquito de datos o los académicos. Esto está todo en la página web de la justicia electoral. Estos son todos los partidos políticos vigentes en la actualidad, siendo el último partido el de Cruzada Nacional, el que tenemos registrado aquí en la unidad, en la dirección de partidos políticos. Estos son los nombres de los nuevos partidos que están en proceso. Tienen hasta el 2 de diciembre para ser reconocidos, 2 de diciembre de este año. Y tengo un libro de financiamiento, si están interesados en ahondar más en eso, en financiamiento político. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco mucho por la atención. Estoy para las preguntas y el debate, donde siempre se enriquece mucho más una charla, por digamos, técnica. Quedo a disposición de ustedes. Si existe alguna consulta. Alejandra. Abrimos a continuación entonces un espacio de preguntas. Yo tengo una consulta que llegó a través del chat de Zoom, que dice: la ley no establece cómo distribuir en forma proporcional
proporcional los presupuestos de los partidos a fin de que llegue al interior. Los presidentes de los partidos solo dejan los presupuestos en capital y en el interior nos debemos autofinanciar, dice Sonia Alfonso para el doctor. Bueno, Sonia. Bueno, muchas gracias, Sonia, por la consulta. Asumo que cuando habla de autofinanciar en las campañas, habla de las campañas electorales, que vendría a ser el subsidio electoral. Hay que entender que el subsidio electoral se entrega posterior a la elección. Actualmente el sistema que tenemos en Paraguay es de entrega posterior del subsidio. O sea, uno tiene que hacer su campaña política con fondos privados y luego el Estado les devuelve. Eso ya es un tema mucho más profundo, si cuánto le devuelve o cómo no le devuelve lo que gastó en la campaña. Porque el aporte partidario no puede ser utilizado para financiar esa campaña, porque recordamos en esta breve introducción que hicimos, el aporte partidario es para la manutención del Estado y para la capacitación. Entonces, ese subsidio estatal es el que tendría que ser utilizado para las campañas. Ahora, si está utilizado, si sobró dinero del subsidio de la campaña anterior y se puede utilizar para la próxima campaña, sí se puede, pero eso ya es una administración de la agrupación política. Hay que entender la autonomía de los partidos políticos y el Tribunal Superior de Justicia Electoral no tiene competencia en ese manejo interno que tiene cada agrupación política. Ahí creo que ya está la respuesta. Creo que ya no hay otra consulta, por lo menos en el chat. Yo quiero una consulta. Sí. Ale, una consulta quiero hacer. Sí, por favor. Sí, en el ámbito de la aplicación de la sanción, ¿cuál sería el órgano encargado de la aplicación de la sanción, ya sea para la aplicación de la multa o para la inhabilitación de un candidato? ¿Sería los fiscales electorales, el Poder Judicial, o tendría intervención también la Secretaría Nacional de Anticorrupción, si hay convenio con ellos? Si es de oficio la aplicación o tiene que ser de parte interesada del candidato opositor, podría ser, ¿verdad? Consulta. Genial, muchísimas gracias por la pregunta. Es muy, muy, muy buena y muy interesante la pregunta. En realidad, en el caso del artículo anterior, donde eran los 300 jornales, creo que por ahí viene el tema de la multa, que es una pregunta muy recurrente. Tenés razón en todo lo que dijiste, por eso voy a tratar de ser un poquito ordenado, ¿verdad? En el tema de la multa, de los 300 jornales, los 25 millones tiene la autonomía de eso, la agrupación política. O sea, se va a tramitar dentro de la agrupación política. Si bien, seguramente, si eso no está conforme, uno puede seguir el trámite, ya va a pasar a los tribunales electorales, Tribunal Electoral de Justicia Electoral y después al Tribunal Superior de Justicia Electoral, que por consiguiente vendría a hacer el trámite, ¿verdad? Pero sí o sí hay que, según el Código Electoral, hacer esa etapa, ¿verdad?, de los tribunales electorales partidarios. Las sanciones, ahora, si son administrativas, esa ya es otra arista, por así decirlo, si son administrativas ya dentro de la elección municipal o nacional, las sanciones, sí las sanciones administrativas sí las hacemos nosotros como justicia electoral. El caso de las quitas, por ejemplo, a los partidos políticos sí existen bastante quita de lo que le correspondería por subsidio electoral. Casi todos tienen multas, por así decirlo, que entonces le quitamos a los partidos lo que le corresponde en caso de la mala presentación de cierta documentación. Ahora, el otro punto, que es el artículo 68, que creo que, si bien entendí más o menos, que es la inhabilitación de la candidatura por los 10 años y la comprobación judicial de lavado de dinero o del uso de activos ilícitos, como dice la ley, eso ya corresponde a la justicia ordinaria, no a la justicia electoral. Y el caso de conocimiento, eso sí estamos, como funcionarios públicos, estamos obligados a comunicar, pero por eso nos sirve mucho esa presentación donde dice lo de las facturas van a la SED, los ingresos se controlan con la CEPELAT y se puede hacer un control con el famoso Big Data, se podría hacer un control cruzado entre todos. También está la Contraloría, ¿verdad? Entonces tenemos muchas instituciones involucradas y cualquiera de las instituciones que estamos dentro del control, y también ustedes, porque ahora va a estar todo online. Si ustedes ven que la candidatura de César estuvo un poquito compleja a la hora de financiar, pueden descargar y hacer una denuncia y se va a investigar. O sea, tenemos muchas más herramientas. No sé si es la solución exacta y mañana vamos a ir a Dinamarca, pero sí creo que a los candidatos van a tener un poquito más de miedo a toda esta
los candidatos con financiamiento obviamente ilícito, por así, o podrían tener algún financiamiento complejo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por la pregunta, porque sí noto que este tema y es muy valiosa, te agradezco mucho. Muy bien, otra pregunta que llegó a través del Facebook es, ¿cuál es la utilidad del financiamiento político desde el punto de vista de la ciudadanía? Pregunta Natalia Pérez. Y ya voy formulando, doctor, las otras consultas para que usted después pueda responder. Muy amable, claro que sí. Máximo de suma de dinero para utilizar por cada movimiento interno y o candidato en la campaña interna. Me gustaría saber dónde puedo adquirir el libro de financiamiento político en Paraguay, dice Estela. Y por último, Miriam Ayala pregunta, al final, el que fuera sujeto a esa multa de 300 jornales, ¿de igual forma sigue con la candidatura? Si podrías aclarar, por favor. Y hasta allí llegamos con las consultas. Voy a tratar de recordar todas. Sí, voy a empezar con Natalia, ¿verdad? Natalia habló de la utilidad de la ley de financiamiento, creo que estoy correcto, ¿verdad? Sí, ¿cuál es la profundidad? Bueno, es una súper y muy buena pregunta la de Natalia. ¿Por qué es tan buena la de Natalia? Porque muchas veces nosotros vemos la ley de financiamiento político como una rendición y entrega de dinero. Ya está. Eso es lo que mucha gente ve de forma muy sencilla, ¿verdad? La ley, como le dije al comienzo, es mucho más complejo que esto. Es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Correctamente el ministerio hizo esta charla. ¿Por qué? Porque las lideresas y las candidatas que van a ir tienen que manejar esto, porque le va a dar poder, información y obviamente cumplir la ley, ¿verdad? Eso creo que ya es una obviedad, pero le está dando el poder de la información a las candidatas. Y el financiamiento, como bien hablamos al comienzo, no es solamente una rendición y que entrego dinero, es visibilidad, es oportunidad, es esto que estamos haciendo, es debate sobre esto que tenemos actualmente, esta ley de financiamiento beneficia a las candidatas o no beneficia y qué herramientas yo puedo tener. Si con solamente ese 30% de capacitación se da esa visibilidad a las candidatas, ¿es suficiente? No es suficiente, debe ser destinado exclusivamente y tiene que decir en la ley, las internas deben tener un marco legal mucho más profundo para las candidatas y proteger a las candidatas y dar esa visibilidad de que ese poder económico que no todos tienen. Entonces, eso es el financiamiento político en realidad, es oportunidad, visibilidad, equidad o igualdad. Hay que ver desde muchas aristas si es en la ley que tenemos lo que nos facilitan todo esto que estamos charlando ahora. No es solamente cumplir la ley y vamos. No, eso es muy simplista, eso es muy básico. Por tanto, esta pregunta me gusta mucho porque es la que deberíamos de ahondar en debate, ¿verdad? Lastimosamente, el tiempo y la tecnología, si bien nos hace estar conectados otra vez como gente que no está solamente cerca, es muy buena. El tiempo siempre es corto para hacer un debate mucho más profundo sobre si esto es lo que tenemos que tener para poder dar visibilidad y oportunidad a las candidatas en este caso. O sea que es muy buena la pregunta. El máximo de dinero que se puede gastar en una candidatura, bueno, eso también es muy complejo porque existen límites para los aportes privados, ¿verdad? Que es de 10.000 jornales mínimos. Esos son los límites de que una persona puede aportar a una campaña. Por ejemplo, si la ministra Lilian tiene más de 800 millones y quiere aportar a su campaña, no puede. Puede hasta 800 millones, que son aproximadamente los 10.000 jornales mínimos. Ese es el límite máximo de campaña que uno puede gastar, o sea, que puede aportar a la campaña y también al periodo ordinario. Hay que entender que tenemos, ya que comprendemos más el concepto, dos periodos, el ordinario y el de campaña. ¿Puedo aportar 800 ordinario y 800 a la campaña? Puedo. También existe el artículo 5 de la ley 4743 que habla del límite máximo de campañas electorales, ¿verdad? Eso también le dejo al que preguntó, que es mucho más profundo de hablar, ¿verdad? Después estamos con Estela, que preguntó lo del libro. Gracias, Estela, muchas gracias por lo del libro. El libro está en el lector y está también en la editorial Hito Color y son 400 páginas de financiamiento puro y duro, ¿verdad? Después tenemos lo de los 300 jornales mínimos, ¿verdad? Sí, perdón, si se inhabilita al candidato con esta multa de los 300 jornales, la pregunta. Bueno, esta es una pregunta bien compleja y muy buena. En realidad la ley lo que dice es la no presentación de las rendiciones, ¿verdad? Acá yo no quiero preopinar con este tema, pero les voy a dar una opinión. De igual manera no voy a rehuir a esto, ¿verdad? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo está redactada la ley actualmente? Dice
en el caso de no presentación de las rendiciones. Dentro de ese artículo 64, como ustedes vieron, están declaraciones, cuenta de banco, administrador de campaña. Hay un montón de cosas que ustedes tienen que hacer. Ahora, si eso ustedes no cumplen en su totalidad y se les inhabilita la candidatura, eso no dice la ley. Eso se va a judicializar, va a tener un montón de debates, me van haciéndose para qué cumplo, para qué no cumplo. Bueno, así está la ley y yo comparto con ustedes lo que es la ley actualmente. Seguro se va a judicializar, como le dije, esto es la primera oportunidad donde vamos a tratar toda esta ley que es muy interesante, pero no inhabilita, desde mi punto de vista, de César, no inhabilita la candidatura, pero sí va a traer, además de la multa, yo creo que va a traer un repudio social muy fuerte el no cumplir con todo, y especialmente yo no cumplo nada y pago los 25 millones, que es una consulta que ya me hicieron muchas veces, ¿verdad? Ahora, acuérdense que ustedes pueden descargar todo, uno puede ahora hacer la descarga de quién pagó, quién no pagó, quién se multó, quién no se multó, y va a ser mucho más fácil hacer campañas. Si César no hizo y solamente pagó, de dónde sacó esa multa, de dónde sacó para pagar y por qué solo pagó y no quiso cumplir. O sea, que va a ser mucho más, vamos a estar mucho más expuestos todos, o van a estar mucho más expuestos a todo lo que quieren hacer política. Perdón si me explayé mucho con la consulta. Aguilleta y Tecaraí, Catupuriete, César Roselpe, o Muajereñandebeco, Arape y Coapu. Y así culmina este primer webinar denominado Alcances de la nueva Ley de Financiamiento Político, organizado por el Ministerio de la Mujer a través del Viceministerio de Igualdad y No Discriminación, en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Gracias a todas y todos por acompañarnos, que tengan un buen resto de jornada. Aguilleta y Tepe, me oremo ir un jawere, tapende caru por ahí teo pavadero. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente, doctor, y a todas las lideresas participantes. Hasta luego. Hasta luego, ministra. Muchísimas gracias a todas y estoy a disposición de ustedes. Estamos acá en la justicia electoral. Quiero agradecer a ustedes por la invitación, agradecer a los ministros que me dejaron y me dieron la oportunidad de dar este espacio de esta charla, a mis compañeros de trabajo de la unidad técnica de financiamiento, los cuales son excelentes técnicos en este tema. Estamos todos a disposición de todas y de todos. Muy buenos días, que tengan un buen resto de jornada y estoy a disposición de ustedes cuando ustedes lo consideren. Muchas gracias por darme la oportunidad de escucharme. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias.